Continuamos con nuestra serie, El Espíritu Santo de Dios. Y hemos tratado con el primer tema, que será la parte número 3 de este primer tema, la importancia del Espíritu o la importancia del Espíritu Santo. Y esta será la tercera parte. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Capítulo 1 de Hechos, versículo 8. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien. Dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Amén. Aquí Jesús, como usted ya sabe, hemos estado estudiando cómo Él les prometió el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vendría y iba a tomar control de sus vidas. Les iba a dar el poder necesario para que ellos pudieran predicar el Evangelio con toda autoridad, con todo poder. Y el Espíritu Santo ya no iba a venir sobre ellos solamente por un tiempo, como fue en el Antiguo Testamento, sino que el Espíritu Santo estaría con ellos todos los días de su vida. Eso se los dijo en Juan capítulo 14, si quiere ir conmigo ahí por favor. Versículo 15, Juan 14:15 les dice: si me amáis, guardar mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Qué tanto tiempo? Siempre. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Esa es la promesa que Jesús les dio, y esa promesa se cumplió en el capítulo que leímos ahorita de Hechos, donde Hechos capítulo 1 versículo 8 dice que ellos no deberían de salir de Jerusalén hasta que sean embestidos del poder de Dios, del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les iba a dar la capacidad, la autoridad para que fueran testigos. Y esto de testigos serían de una manera los que iban a compartir la palabra, ya no con temor como lo hicieron, o el temor que sintieron cuando Jesús murió. Acuérdense que cuando Él muere, es crucificado, muere, y ellos son esparcidos, sus discípulos, porque les dio miedo. Y después que Él resucita, no creen en la resurrección porque dudaron de que Cristo había resucitado. Ahí miramos un grupo de hombres cobardes, completamente cobardes, completamente, ¿qué decir a la otra palabra que se puede usar? Con miedo, temerosos, pero no temor a Dios, sino un temor a la gente, un temor de qué va a suceder ahora. En cambio, ya después de esto, de que son llenos del Espíritu Santo, vemos un grupo de hombres poderosos en la palabra. Ya no les dio miedo predicar el Evangelio, ya no les dio miedo. Es más, todos ellos, menos Juan, fueron ejecutados por causa de la palabra de Dios. Entonces fueron hombres valientes, llenos del poder de Dios, porque ellos recibieron el Espíritu Santo. Quiero que miremos una escritura, hermanos, antes de entrar a lo que es la parte 3 de este tema, la importancia del Espíritu Santo, que empezamos a ver la semana pasada, la importancia del Espíritu Santo en el creyente. Pero quiero que vaya conmigo a un texto que estuve analizando esta semana,
En Efesios capítulo 1, para que usted o nosotros realmente entendamos que todo aquel que es nacido de Dios, que realmente ha confiado en Cristo, como aquí dice Pablo, el capítulo 1 de Efesios, versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Creo yo que la mayoría aquí ha oído la palabra de verdad. Si has venido aquí los domingos y los jueves, todos los que han llegado aquí el domingo y el jueves, aunque hayas venido una sola vez, has escuchado la palabra de verdad. Se ha predicado la palabra, se ha expuesto el texto de la palabra. Entonces, todo aquel dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. La promesa fue dada en el capítulo 14 de Juan, fue cumplida o fue dada manifiesta poderosamente en el capítulo 1 de Hechos. Y ahora Pablo le está enseñando a la iglesia de Éfeso que esta promesa del Espíritu Santo es algo que sucede en el momento que la persona pone su confianza en la palabra de verdad, en el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, en su muerte, sepultura y resurrección, que él pagó, que él es suficiente para el pecado del hombre, que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para que yo sea salvo. No necesito hacer nada. O sea, yo no puedo hacer nada para salvarme. Es más, la Biblia dice que él produce en nosotros la fe para creer. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, él es el que hace toda la obra para que yo crea al evangelio. Eso es bien tremendo, es bien poderoso. Ahí se nos funden los fusibles, que él tiene que ver todo en nuestra fe para creer al evangelio. Bueno, esta gente, usted y yo, estas personas que hemos creído, los que hemos creído, habiendo creído en él, dice aquí que fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Se te puso un sello. Y ese sello, dice la Biblia o enseña, o cualquier, aún en la historia humana, todo lo que tiene un sello le pertenece a esa persona. Tú le perteneces a Dios porque has sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice el versículo 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, si usted, mi hermana y mi hermano, ha creído al evangelio, ha confesado sus pecados delante de Dios, se ha arrepentido con un corazón genuino, le ha dolido su pecado y realmente ha puesto su confianza y sigue poniendo su confianza en lo que Cristo hizo en la cruz, no en lo que yo pueda hacer, aunque Dios me llama y me exige ser una persona buena, de buenas obras, que Él dijo que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí mismo Efesios nos enseña el capítulo 2. Él nos dice que sí debe de haber un cambio en nuestra vida, pero el cambio sucede porque somos salvos, no para salvarnos. O sea, yo no me porto bien para alcanzar el favor de Dios. ¿Sí me explico? Yo me porto bien y tengo que hacer las cosas conforme a la palabra de Dios porque ese debe de ser mi estilo de vida. Así debo de operar. Yo debo de dejar todo lo que es mundano. Y eso lo estamos explicando, aunque ya lo explicamos en nuestra otra serie, andando conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pero yo no hago esto para ver si adquiero el favor de Dios y Él me salva porque me porto bien, porque vengo a todas las reuniones, porque me pongo traje, porque me pongo el uniforme, porque no fallo en ninguna reunión, porque doy mi ofrenda. No, hermanos, hacemos eso porque somos cristianos, no para ver si alcanzamos el favor de Dios. Ese es nuestro estilo de vida. En Cristo ya hemos cambiado. Ahora somos cristianos, hijos de Dios. Entonces quería leerle ese texto para que entendiera que Dios, mis hermanos, Él es el que ha hecho la obra en nuestras vidas. Si usted nació de nuevo, Él ya lo selló con el Espíritu Santo. Porque suceden así ideas, ¿no?, de muchas personas
que no entienden la palabra de Dios de una manera clara, a como lo explica ya Pablo, porque acuérdense que las cartas de Pablo es para que él explique. A él se le dio mucha revelación tocante a la gracia que Dios da a los hombres y nos da a nosotros. A él se le dio la revelación de que todos eran salvos. A él se le dio la revelación para que él instruyera la conducta de la iglesia. Cuando leemos las cartas paulinas, es conducta, es explicar la obra del Espíritu Santo, es explicar la persona de Cristo, es explicar la función de la iglesia, los ministerios dentro de la iglesia. Si usted lee las cartas de Pablo, él está explicando cómo debe de funcionar una iglesia correctamente. Entonces Pablo explica esto y él enseña: todo aquel que ha nacido de Dios, hermanos, se le ha dado el Espíritu Santo. Yo sé que muchas personas en diferentes sectores cristianos creen que el Espíritu Santo debe de ser cierta manifestación para que la persona sea identificada. No, él tiene el Espíritu Santo porque brinca, porque habla en lenguas, porque corre el pasillo, está lleno del Espíritu. El pastor está lleno del Espíritu Santo porque grita. Give me a break. Y mucha gente se da la idea que esa es una persona llena del Espíritu Santo. No, hermanos. La persona llena del Espíritu Santo demuestra en sus frutos, demuestra una vida controlada por el Espíritu. Todo lo que hace fuera de la iglesia, porque aquí todos podemos demostrar la llenura del Espíritu Santo. Yo estoy hablando de allá afuera, yo estoy hablando de en tu casa, en tu negocio, en tu trabajo, con los amigos, cuando nadie te está viendo. Ahí es donde demuestras si eres lleno del Espíritu Santo o no, si eres controlado, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, la semana pasada, si usted recuerda, hablamos de la importancia del Espíritu Santo en la vida cristiana o en la vida del cristiano, y hablamos de 3 puntos que tratamos y vamos a continuar. Pero aprendimos que somos convencidos de pecado por el Espíritu Santo, número 1. 2, somos nacidos de nuevo por el Espíritu Santo, Juan 3, del 5 al 8. Y número 3, somos renovados por el Espíritu Santo, Tito capítulo 3, versículo 4 al 6. Y en esta tarde quiero tratar con otro punto que es muy, muy importante. Hablando de la intervención o hablando de la importancia del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Es importante, hermanos, que nosotros vivamos por el Espíritu. ¿Sí me explico? O sea, es importante que nosotros vivamos por el Espíritu. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5. Que es un capítulo que hemos compartido y enseñado aquí bastante, pero quiero que lo analicemos un poco más. Y como le dije, no traemos prisa, pero sí necesitamos tratar con esto de una manera muy, muy bien, para que Dios nos vaya revelando y enseñando y confirmando nuestra fe en él. El capítulo 5 de Gálatas dice aquí, versículo 25: si vivimos por el Espíritu, ¿qué debemos de hacer? Andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, hermanos, Pablo nos dice que también debemos de andar por el Espíritu. Esta palabra, si vivimos por el Espíritu, tenemos que entender lo que Dios nos ha dado vida por el Espíritu Santo de Dios. Antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El espíritu del hombre estaba muerto. Acuérdense que nacimos muertos. Eso es muy raro, ¿no? Pero así es.
no en vida, no lo físico, sino en lo espiritual. Todos nacimos muertos por el pecado de Adán y de Eva. Fuimos contaminados por ese pecado y por esa situación dice la Biblia en Romanos 3 que fuimos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado o por el pecado que heredamos de nuestros padres. En Cristo, por causa del Espíritu Santo en la cual fuimos sellados, Él nos ha dado vida y ahora tenemos vida por el Espíritu Santo de Dios. ¿Me explico? Tenemos vida. Por eso dice Pablo aquí, si vivimos por el Espíritu, si ahora Dios te ha dado vida porque has nacido de nuevo, te ha dado una vida nueva, y yo creo que la debes de sentir, que ahora no eres igual que antes, aunque desafortunadamente por causa de la carne hay cosas que todavía hacemos. Y estamos luchando porque hay una lucha que Pablo nos enseña, que ahorita la estaremos viendo, y ya la estudiamos bastante, las obras de la carne. Es una lucha constante. Por eso Pablo termina este versículo diciendo, si vivimos por el Espíritu, dice, andemos. Y de andar, hermanos, tiene que ver con pasos, tiene que ver con acción. No dice que corramos. ¿Qué dice? Andemos. Quiere dar la idea, Pablo, de que este proceso del Espíritu Santo es una acción que debemos de tomar un paso a la vez. Y sean pasos firmes. Por eso dice, si ya Dios te dio vida por el Espíritu, porque acuérdense que aprendimos que no podemos nacer de nuevo si no es por el Espíritu Santo. ¿Se recuerda lo que Jesús le explicó a Nicodemo? ¿De dónde viene el viento? No sabemos ni a dónde va. Así es aquel que nace ¿de qué? Del Espíritu. Entonces, si Dios ya nos dio vida a través del Espíritu, dice, si vivimos por el Espíritu, ahora el consejo es, andemos por el Espíritu. Wow. Andemos por el Espíritu. Por eso tenemos que tener bien claro esto, hermanos. Nosotros, como cristianos, la importancia del Espíritu Santo no solamente nos invita a vivir por el Espíritu, sino que también andemos por el Espíritu. Y andar por el Espíritu, hermanos, te lleva a lo siguiente: produces los frutos o el fruto del Espíritu. Por eso cuando tú ya empiezas a andar, no solamente Dios te dio vida, sino ahora empiezas a andar en el Espíritu. Empiezas a andar en esta manera, en esta novedad de vida, como dice Pablo a los romanos, cuando nacimos o somos sepultados juntamente con Cristo, somos bautizados juntamente con Cristo para resucitar juntamente con Él, para una vida nueva, una nueva manera de vivir. Corintios 5:17 dice, o segunda carta a los Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, ¿qué es? ¿Y está hablando de esta criatura? No, hermanos, yo nací de nuevo y pues, bueno, cuando yo nací de nuevo tenía como 22 años de edad. Claro, estaba muy diferente, pero no cambió mucho lo físico de los 22 años, unas cuantas canas y I don't know. Pero el que sí está cambiando adentro, el que sí está cambiando es el que está adentro, el hombre espiritual. Por eso, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí. ¿Cuántas? A ver, ¿cuántas? ¿Y qué es todo, hermanos? Que no falte nada. Entonces, todo es nuevo. Por eso la obra de Dios en la vida del cristiano, hermano, es perfecta. El problema es que tú y yo tenemos que andar en esta nueva vida. Por eso el Espíritu Santo nos guía, nos enseña cómo debemos andar. Ahí te lo dice el capítulo, en el versículo 16. Vaya conmigo, ahí en Gálatas. Ya los hemos estudiado, no los vamos a estudiar otra vez. Perdón, el versículo 22, 5:22 de Gálatas. Si vivimos por el Espíritu, dice una vez más Pablo, ahí el 25,
andemos también por el Espíritu. ¿Y qué es andar? Es esto, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? ¿Cómo debemos de andar? ¿Cómo? En amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En otras palabras, hermanos, si vivimos por el Espíritu, si el Espíritu Santo ya nos dio vida, nosotros tenemos que andar en el Espíritu. Por eso dice, andemos también por el Espíritu, guiados por el Espíritu. ¿Quieres ver una persona llena del Espíritu Santo? ¿Quieres identificar a una persona llena del Espíritu Santo? Es más, ¿quieres ver si eres lleno del Espíritu Santo? Ahí está el fruto. No los frutos, es un paquete completo. Es un paquete completo. No habla, es como un árbol, fíjate, un árbol que produce varios frutos, pero es un solo árbol. Es bien raro, ¿no? Pero es lo que es. Viene en un paquete, no viene separado. No vas a trabajar en ciertas áreas de tu vida. No, pues yo voy a trabajar en la área de amor. Bueno, en fe, a ver cómo me va ahí. No, yo voy a trabajar en la paz, por la paciencia, a ver cómo me va. No, hermanos. Si Dios te dio vida por el Espíritu, ahora tú y yo tenemos que andar ¿cómo? En el Espíritu. Tenemos que andar en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese debe ser nuestro estilo de vida. Porque no solamente hemos nacido por el Espíritu, sino ahora andamos en el Espíritu. Esta es mi vida. Los miro muy serios, ¿o será que yo soy el que estoy emocionado? Pero sí me estoy explicando, hermanos, sí me estoy dando a entender. ¿Está captando lo que Dios quiere en nuestras vidas por el Espíritu? No solamente decir soy cristiano, sino que vivas el cristianismo. No solamente decir soy una persona llena del Espíritu Santo, sino que demos a manifestar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo no tengo nada en contra de las lenguas. Si tú tienes el don de lenguas, gloria a Dios. El don de profecía, gloria a Dios. El don de sanidad divina, pues gloria a Dios. Todos los dones que Dios te ha dado es por el Espíritu. Dice ahí, por el mismo Espíritu. Pablo dice, no todos hablan, porque hace una pregunta, ¿hablan todos en lenguas? Pues no. ¿Son todos apóstoles? Pues no. O sea, él está diciendo, sí está ahí, pero no todos. Pero los que tienen es para ¿qué? Para el beneficio de la misma obra de Dios, para edificarnos unos a otros. Pero esto sí aplica a todos, hermanos. Esto no solamente aplica al pastor, al líder de la iglesia, no solamente aplica a los servidores dentro de la iglesia, porque todos somos dados a ver a los líderes si andan en esto, o a los servidores si andan en esto, pero esto aplica a todos. Todos debemos dar fruto del Espíritu Santo, porque no solamente Dios nos ha dado vida por el Espíritu, sino también nos ordena que andemos en el Espíritu. Ya que tenemos vida en el Espíritu, ya si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y estas son las manifestaciones que vas a dar, te vas a dar. Vas a andar, vas a producir el fruto del Espíritu Santo. Tercero, debemos de fijar nuestra mente en las cosas del Espíritu. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Y este capítulo es bien poderoso tocante a la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Y creo que lo vamos a estudiar por los minutos que nos quedan. Capítulo 8. ¿Lo tiene? Versículo 1, mire lo que dice, ponga mucha atención, porque esto es muy importante, hermanos. Si realmente vamos a ser gente
guiada por el Espíritu y andar en el Espíritu. Ya aprendimos en Efesios 1, 13 y 14 que fuimos sellados con el Espíritu Santo, que Él nos dio vida por causa de esta conversión, que el Espíritu Santo es el que nos convenció de pecado. Ya aprendimos todo eso. Pero lo que Dios quiere que aprendamos que también debemos de andar en el Espíritu o conforme al Espíritu. El versículo 1 en adelante, capítulo 8 de Romanos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pregunta: si andas conforme a la carne, ¿habrá condenación? A ver, hermanos, ¿sí o no? Sí. Por eso dice aquí que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Y qué identifica a una persona que está en Cristo? Que no anda conforme a la carne. Wow, eso es poderoso. Solamente abrazar eso, hermano, nos debe dar mucho temor a Dios y a su palabra. Porque está hablando que si yo no ando conforme a la carne, yo no estoy en condenación. Por eso dice, no, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y eso significa, ok, estoy en Cristo, acuérdate, ya vives por el Espíritu, Dios ya te dio vida por el Espíritu, por eso andemos ahora en el Espíritu. Bueno, aquí dice Pablo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero afirma, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y se recuerda qué es andar conforme a la carne? ¿Se recuerda? Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, envidias, herejías, envidias, ya lo dije, ¿no? Y el pastor no sabe. Bueno, no sé todo, de memoria. Pero para no regresar, ahí está en el capítulo 5, versículo 16 en adelante del Gálatas. Esas son las manifestaciones: pleitos, contiendas, hechicerías, todo eso. Esa es una vida carnal. Es una persona que anda conforme a la carne. Y Pablo termina ese texto diciendo: y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se fija que no se contradice? Los que andan conforme a la carne, sí hay condenación. Pero los que andan conforme al Espíritu no hay condenación, porque hemos nacido de Dios. Por eso Pablo dice: si ya vivís, si Dios ya te dio vida, ahora te toca a ti andar. Acuérdese, te dice a ti, a mí, que yo debo de andar, porque Él ya me dio el poder para hacerlo. Me selló con su Espíritu Santo, poder para dar a conocer a Cristo y vivir una vida en integridad. Porque acuérdense, hermano, dar a conocer a Cristo no solamente son palabras. Y ahí es donde tenemos un error. Es que yo ya le prediqué a mi cuñado, ya le prediqué a mi suegra, ya le prediqué a mi primo. Sí, pero tu vida, ¿qué miran en tu familia? Varón, ¿qué miran? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas, mujer, a tu esposo? ¿Cómo tratas a tus hijos? Hijos, ¿cómo tratan a sus padres? ¿Cómo te portas en el trabajo? Yo no sé por qué mi hijo no se convierte. Y luego de repente el hijo, pues, es que yo les predico, pero los hechos hablan más, se oyen más. Por eso cuando andamos en el Espíritu, hermano, no va a haber contradicción.
No va a haber contradicción, porque somos gente y debemos ser gente que anda conforme al Espíritu. Por eso esa última parte del versículo 4 dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5, Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué cosas piensan? Wow. Por eso te digo, nos vamos a identificar en la palabra, hermano. Yo no voy a estar ahí viendo a ver quién anda. No, usted solo, mírese al espejo de la palabra. ¿Verdad que los espejos no nos echan mentiras? ¿Verdad que no? O sea, mírete al espejo, por más bien que te quieras ver y no estás bien. Si estás despeinado, dices, no, yo estoy peinado. Y yo me acuerdo que en un tiempo me gustaba, me iba a trabajar cuando estaba más chiquillo y me ponía gel y me hacía el messy look, nomás así, y ya, estoy peinado. Mi idea, ¿no? Que estaba peinado, pero no, estaba todo despeinado. El espejo de la palabra te va a decir realmente cómo estás, hermano, espiritualmente, como te lo dice el espejo normal. Especialmente las damas saben de eso, porque ahí se miran mucho. Si la ceja un poquito que ahí que está, ¿verdad? Yo las miro cuando van manejando, que en cualquier stop es importante. El espejo no te miente, te dice la verdad, te lo dice. Bueno, el espejo de la palabra, mis hermanos, nos dice la verdad. Exactamente cómo andamos, nos dice. Porque los que son de la carne piensan en qué? En las cosas de la carne. ¿Es lo que piensan? Así es, hermano. I am sorry. Así es. Y de repente por ahí pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, ay, mano, ay, que muy espiritual, ay, bien santo rucho. Ya, hermano, relájate. Cuando la Biblia no habla nada de relajarnos, la Biblia habla que ese debe de ser nuestro estilo de vida. Debes de dar a conocer a Cristo. Y no te digo que vas a testificar siempre y vas a estar hablando simplemente tu vida, tu postura, tus convicciones. No eres flexible. No cambia nada porque el gobierno es de una manera, porque en tu trabajo es de una manera. Tú sigues con tus convicciones bíblicas. Robar es robar. Mentir es mentir. Y no existe eso de la mentira blanca. La mentira por necesidad. Me dijo mi patrón hace muchos años y lo aprendí. Estaba chiquillo también. Yo tuve un buen patrón que me enseñó a trabajar y me enseñó a tener ética de trabajo. Y me decía, John, yo sé cuando me estás echando mentiras que estás llamando enfermo. Y me lo dijo así, no porque yo lo haya hecho en sí, pero me dijo, mira, mejor di, no tengo ganas de ir a trabajar. Es todo. No eches mentira, aprende a no echar mentiras. Y luego, esto fue la última frase, aunque te cueste. Eso me lo dijo una persona que no conoce de Dios. En ese tiempo, no sé ahora. Pero en ese tiempo no conocía de Dios. Le habíamos hablado, él nació en una iglesia cristiana y todo, pero no era cristiano. Pero así me dijo, say the truth even though it costs you. Di la verdad aunque te cueste. Eso es de hombres. Di la verdad aunque te cueste. Bueno, eso lo dice el mundo, lo dijo un hombre que no tenía principios buenos. La verdad, la palabra de Dios nos dice lo mismo, hermanos. Es más, esa debe ser nuestra convicción. Decir la verdad. Decir la verdad siempre. Porque los que piensan, versículo 5 una vez más. Porque los que piensan
en las cosas de la carne, pero porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pregunta, hermanos. ¿A quién le perteneces? Tú solamente sabes, no me contestes a mí. Nomás, es una pregunta para nosotros. Para mí, yo también me la pregunto. ¿A quién le pertenezco? ¿Le pertenezco a mi carne o le pertenezco al Espíritu? Porque si yo ya sé que Dios me dio vida, porque sé que me dio, porque en el momento que me dio vida me di cuenta de mi condición. Es cuando te das cuenta, hermanos, que Dios te ha dado vida. Estoy repitiendo cuenta, ¿no? Redondeando. Es cuando te das cuenta que Dios te ha dado vida. Cuando te miras a ti mismo y tu condición delante de Dios. Antes de Cristo pensábamos que esa era la vida normal: mentir, maldecir. Ahora, algunos a lo mejor teníamos buenas convicciones, fuimos criados de una manera muy recta. Yo llegué a echar malas palabras, pero me fue en feria cuando mi papá se daba cuenta, con las enchiladas de habanero y de otros chiles, ¿no? Que ahorita no me hacen nada, pero en ese tiempo sí. Y me enseñó a lo duro, a hablar bien, pero la tendencia era hablar mal. Me tuvo que enseñar a hablar bien, porque así es el ser humano. Pero en Cristo, hermanos, yo por eso te digo, cuando Dios te da vida por el Espíritu, es como cuando igual te dio vida y te das cuenta así de tu situación delante de Dios. Y ahora quieres vivir para Dios. Por eso dice aquí, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es ¿qué, hermanos? Wow. A ver, deténgase un poco ahí. Yo no sé si captó eso o le pasó por acá. El ocuparse, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Hermano, ¿está entendiendo la magnitud de esto? ¿Sí sabe qué es muerte, hermanos? Separación. Algunos de ustedes ya sufrieron eso, muy cercas de seres queridos. Por eso lloró. Por eso en el momento que está bajando el cajón, yo lo he visto muchas veces, he estado en muchos velorios. No es tanto acá muchas veces, cuando estamos platicando y todo, pero cuando empieza a bajar ese cajón, usted empieza a ver esa persona. Casi algunos, más nosotros los latinos, somos de eso que agárrame porque me quiero tirar. Así, se ponen tan histéricos o histéricas, y más son las mujeres que los hombres. Pero de todo, al hombre pues mundano le da por tomar para olvidarse. Fíjate hasta dónde llega. Porque hay una separación. Porque la idea es así en lo general, de que a esa persona ya no se le va a ver jamás. En Cristo hay otra esperanza. Dice que lloremos, que no nos pongamos tristes. Estoy parafraseando, como los que no tienen esperanza. Ellos sí se ponen tristes porque no hay esperanza. Nosotros no. Yo por eso doy gracias a Dios que cuando lleguemos al cielo se nos va a olvidar, hermano, de aquellas familiares que les hablamos y no creyeron en el Evangelio. Ahorita sí nos ponemos tristes. Ahorita sí nos duele porque yo le prediqué, no hizo caso, ya se murió. Me duele, pero yo cumplí. Yo le decía a un hermano hace rato, pero cumpliste, predicaste el Evangelio. Tú descansa en eso, que le predicaste, hiciste tu parte. La muerte, hermanos, cuando te separa, por eso la gente llora, por eso la gente siente en ese momento, porque es separación. Fíjate lo que dice, que ocuparte de la carne es muerte. Por eso, mi hermano, mi hermana, jovencita, joven, quien sea, ten cuidado con los deseos de la carne. Ten cuidado con el deseo de la carne.
Eso va para todos, porque es muerte. Ocuparte de la carne, dale el placer a la carne, hermano, porque ahí está. Pablo no dice que se eliminó en nuestra conversión, ¿verdad que nunca dijo eso? Ahí está. Ese es el problema que vamos a tener hasta el día de Jesucristo, ese día que seamos perfeccionados. Mientras está el problema. Pero hermano, hermana, te ha dado Dios el Espíritu Santo para poder superar el deseo de la carne. Por eso dice que ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse, ¿entiendes? Andar en el Espíritu, ocuparse del Espíritu es ¿qué? ¿Y qué? Wow, eso es poderoso. Esas dos hermanos son palabras poderosas: muerte y vida, acompañada con paz. Muerte tiene que ser una sola palabra porque no hay otra. No se le puede acompañar otra palabra. No se le puede acompañar. Muerte ya se terminó. Pero vida se la acompaña, y aquí Pablo pone, no solamente es vida, sino que paz. Wow. Por eso Jesús lo dijo de una manera muy, muy interesante en Juan: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo os la doy. La paz de Cristo. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra los hermanos. Imagínate que fuera entre nosotros y se acaba, ¿no? No, hermanos. Muchas veces el pecado del hermano lo tomamos muy a pecho. En vez de ayudarles y motivarlos, amonestarlos para que se edifiquen, lo tomamos muy así. Nosotros muy el hermano pecó, sácalo, córralo, quítalo, desaparécelo de la iglesia. No, es que el asunto es que no pecó contra mí, no pecó contra Casa de Oración Glendale. ¿Me explico? No pecó contra el liderazgo, contra el pastor, contra su servicio. No. El asunto, cuando pecamos, estamos pecando contra Dios. La iglesia lo toma muy a pecho en veces, ¿no? Pero tenemos que llevar a la hermana, al hermano, que lo que has hecho, mi hermano, es contra Dios. Muchas veces nos entra eso que, me siento muy ofendido. Pero ¿cómo se siente Dios? La iglesia quiere hacer muchas cosas contra el hermano, pero ¿Dios qué? Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios. ¿Sí sabes qué es enemistad? ¿Cuántos tienen amistades? Amigos, ¿eh? Entonces, significa, por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Ser enemigo de Dios. Enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso, hermanos, cuando yo lo he experimentado, y probablemente usted también, cuando usted va y le llama la atención a una persona que no ha nacido de Dios, ¿y tú quién eres para decir? Luego. Ay, ¿qué? Él también lo ha. Y cuando salen con eso, que se te ponen al tú por tú, y que tú quién eres, y que también ella, y que también, y acabo Dios conoce mi corazón. Aquí dice que estas personas están en contra de Dios y no se pueden sujetar a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué será? Porque no han nacido de Dios, hermanos. Yo lo he experimentado. Cualquier persona, y ya después yo me callo, porque sé que cuando se ponen así, no ha nacido de Dios todavía. No ha nacido. Créamelo, para que yo pueda decir algo, le llame la atención a una persona, es que voy con las evidencias, voy con la palabra. No se me surgió en la idea.
Es más, no voy a llamarle la atención a una persona porque alguien me dijo. Jamás. Será con la evidencia en la mano, será con todo eso que se necesita para amonestar al hermano y ayudarle, edificarlo con la palabra. Siempre considerándome a mí mismo, porque a mí me gustaría que me trataran igual, en mi tropiezo, en mi pecado. Pero dice aquí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? No trate de agradarme a mí, mi hermano. No trate de agradar a los líderes, no trate de agradarse a usted mismo, no agrade a su vecino. Diga, no, me voy a portar bien porque ahí está mi novia. Para que mi novio piense que yo soy cristiana, que yo soy cristiano. Mi esposo, ay, pues o esta me trajo, pues le voy a jugar la parte de que soy cristiano. ¿Really? Ahí viene el pastor, ahí viene el pastor. Me acuerdo en aquellos tiempos, no, paga la tele. No. Los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién, hermanos? A Dios. Se trata de Dios, mis hermanos. Se trata de agradar a Dios. Debemos de fijar nuestras mentes en las cosas del Espíritu. Es por el Espíritu, hermanos, que hacemos morir las obras de la carne. Vaya conmigo ahí mismo en el capítulo 8. Versículo 12. Versículo 12, mire, Romanos 8:12. Así que, hermanos, ¿quiénes? ¿Está hablando del mundano? No, no está hablando del mundano. Ya dijimos que el mundano no puede, aunque quiera. Y le llamas tú la atención, no, y te va a decir. Por eso le digo, hermano, cuando usted confronta a un cristiano y se pone así, es como si confrontaras al guayno de la esquina. Yeah, I'm a Christian. Y no va a entender porque no puede, porque está muerto en sus delitos y pecados. Le tienes que hablar del amor de Dios, de la palabra una vez más. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Cuántos son deudores a la carne? ¿Qué nos hizo la carne, hermanos? ¿O qué hace la carne? ¿No nos quita de la comunión con Dios en veces? ¡Qué feo! Y lo repito, como lo he dicho antes, yo anhelo saber que no es pecado. ¿Qué será eso? ¿Cómo se siente eso? Un día lo sabré y se los voy a explicar. No, porque usted va a estar en la misma que yo. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No, hermano, la carne ya nos hizo mucho daño para que regresemos una vez más a ser adúlteros, fornicarios, pendencieros, envidiosos, hechiceros, que también tiene que ver con abuso a la droga, al alcohol, borrachos. O sea, la gente que vuelve a tomar, digo yo, pero ¿por qué vuelven a tomar si eso fue lo que les trajo la desgracia? En vez de fumar marihuana, hacer drogas, si eso fue tu desgracia, y regresar, hermano, es que ya caí otra vez. No somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne. Ya nos hizo daño. Algunos la carne los llevó a la separación, a perder todo lo que tenían, a perder la amistad con sus hijos, y regresar una vez más a eso. No, hermanos, no podemos, no somos deudores a la carne para que vivamos conforme a la carne. Versículo 13, porque si vivéis conforme a la carne, ¿qué va a suceder? Vas a morir, hermano, serás separado,
Eso es lo que está diciendo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Mas por la obra ¿de quién? Del Espíritu. Por eso la importancia, hermanos, el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Ahí me detengo, hermanos, porque se me terminó el tiempo. Pero hay mucha enseñanza, hermanos, todavía. Porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Y ese es un consejo para todos nosotros, mis hermanos. ¿Quieres andar todavía conforme a la carne? ¿Quieres andar haciendo las cosas que hacías antes de Cristo? Porque no se quitó, no se borró. Mire, usted, mi hermano, mi hermana, que en la carne era borracho, adúltero, fornicario y todo eso, drogadicto, ahí está. Ahí está. Algunos ya están en esa parte donde están bien fuertes y tienen años sólidos. Pero deja de andar en el Espíritu y darle a la carne. Yo conozco, y usted a lo mejor conoce gente, hermano, yo conozco gente, no sé cuánta gente, que cuando se alejaron de Dios, primero se alejan de la iglesia. Dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia porque yo y Dios estamos allá conectados. No, dejan de venir a la iglesia, dejan del calor de la hermandad, se regresan y después los miras que están practicando lo que hacían antes. Y otros se hacen peor todavía. ¿Verdad que conocen gente? Yo sí, hermanos. Peores se hacen. Digo yo, wow, aquí está. No, porque si veis conforme la carne moriréis, pero por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dios ya te dio vida, hermano. Anda en el Espíritu. Amén. Ahí concluimos. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, mi Dios. Ha sido clara, Señor, en esta noche. La importancia del Espíritu Santo en la vida del cristiano, Señor. Tú nos enseñas que andemos, que vivamos por el Espíritu, que tú nos has dado vida por el Espíritu. Ahora tú nos recomiendas y nos dices que andemos en el Espíritu. Yo te ruego, mi Dios, que nos ayudes, que tú nos ayudes conforme a lo que tu palabra aquí nos enseña. Porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Esta es tu palabra, mi Dios. Mas si por el Espíritu hacéis morir, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, tú dices que viviremos. Yo quiero estar ahí, Señor. Y ayúdanos, Señor, como iglesia, a hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Tú conoces la condición de cada uno de mis hermanos, Señor, en esta noche. Solamente tú sabes por lo que estamos cada uno de nosotros luchando, porque algunos luchamos, Señor, todavía con este problema de la carne. Una lucha constante, mi Dios. Pero estamos ahí luchando. Estamos, Señor, en el Espíritu, luchando contra los deseos de esta carne. Ayúdanos a vencer, Señor, cada vez que venga esa tentación, sea alcohol, sea adulterio, sea fornicación, sea drogas, lo que sea, mi Dios, mentir, todo eso que tu palabra dice que es un problema de la carne, que tengamos, Señor, la valentía de llamar a tu nombre, tu Espíritu Santo, mi Dios, para que nos libre y no dale, Señor, a esta carne lo que desea. Ayúdanos, Señor. Son tiempos difíciles y aún en la iglesia muchos sectores cristianos, Señor, que ya han diluido tu palabra, se han conformado al sistema de este mundo, Señor.
Y muchos prefieren ir a ese tipo de iglesias porque ahí pueden ser liberales, pueden vivir una vida distinta a lo que tu palabra dice, Padre. Y proclaman que Dios es amor. Bueno, tu palabra dice que tú eres amor, pero tu palabra dice que tú estás enojado con el pecador todos los días. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.